hizo muy importante que vieran, por ejemplo, esto es lo último que estamos haciendo en el instituto. Yo les voy a hablar sobre qué es una cirugía híbrida, cómo se gestiona el flujo de trabajo, porque aquí en estas cirugías implican dos servicios muy diferentes. Uno, el área quirúrgica y otro, el área vascular. ¿Qué se hace en estas cirugías? Que se ocupan técnicas de angiografía en intraoperatoria. O sea, el paciente va a estar con su cráneo abierto y el cirujano va a estar manipulando arterias cerebrales y al mismo tiempo el equipo de angiografía con un catéter en la arteria de la ingle va a introducir su stent para hacer esa angiografía que necesita el cirujano o bien hasta colocarle un stent al aneurisma. ¿Y qué es una cirugía híbrida? Pues la sala híbrida es, como les decía, que conjuntan los dos servicios, angiografía y sala quirúrgica, para hacer cirugías que no se podrían hacer de alguna otra manera. En la imagen estamos viendo al fondo un arco en C, que es el arco donde se proyectan las imágenes en estas pantallas que vemos a los lados. Y únicamente está trabajando, como ven en la parte baja, los médicos que se dedican a la angiografía y en la parte del cerebro pues deberían de estar los neurocirujanos. Esta imagen es tomada del instituto. Aquí está la enfermera instrumentista, siempre estamos a la cabeza, pero como ven en la imagen, pues el enfermo todavía no se le ha hecho ningún tipo de asepsia, el equipo quirúrgico no ha entrado todavía al campo de la cirugía, sino que inicia el enfermo con el estudio angiográfico, el equipo de angiografía hace la angiografía y ya después entra el equipo quirúrgico. Al inicio, cuando nosotros nos dijeron que íbamos a participar en este tipo de cirugías, pues sí nos dio nerviosismo porque no sabíamos qué íbamos a hacer. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar pues en los quirófanos, en áreas que nosotros conocemos como área negra, área gris y área blanca, ¿no? El ir y desplazarnos a otro espacio, pues sí te da desconfianza y están limpios esas áreas y van a respetarse las áreas que nosotros respetamos, ¿no? ¿Qué nos dimos a la tarea? Pues de ir a la unidad de angiografía y ver qué nos iba a hacer falta. Porque los cirujanos de lo único que se encargan pues es de llegar ellos y están acostumbrados a que enfermería pues ya les preparó todo el entorno, pero nosotros no sabíamos dónde íbamos a tener los aspiradores, dónde íbamos a conectar el microscopio, dónde íbamos a conectar nuestro MALIS, o sea, desconocíamos el área. Para esto fuimos un día antes y vimos qué tan largo necesitábamos a lo mejor las extensiones para conectar los equipos que íbamos a utilizar, dónde íbamos a tener los receptales. Ellos tenían dos, pero también ocupaban ellos uno y nosotros uno. Entonces, era ingeniarnos ahí como que cómo le podemos hacer para tener nuestros dos aspiradores. Después era de que quién iba a recibir al enfermo, ¿no? Nosotros lo recibíamos o lo recibía el equipo de angiografía. Pues lo que decidimos fue que ambos equipos lo teníamos que recibir porque nosotros como quirúrgicas pues teníamos que recibirlo en base a lo que nosotros necesitábamos, ¿no? Y ellos de angiografía pues lo tenían que recibir a cómo ellos tenían que ver qué el vendaje, o si estaba con clopidogrel, o si no tenía, o si venía heparinizado que tenía que venir, una serie de documentos que ellos exigían y que nosotros. Entonces, la recepción del enfermo, pues también fue híbrido, ¿no? Fue enfermera de angio y enfermera quirúrgica.
Después era quién va a poner la sonda Foley, el equipo de angiografía, el equipo quirúrgico, ¿no? Todo eso es un caos, porque estamos acostumbrados a trabajar de una manera. Los cirujanos, por ejemplo, se comportan muy bien en quirófano, siguen todas las reglas, pero los de angiografía no es así. O sea, ellos pueden entrar al quirófano sin cubrebocas, salirse, irse a tomar un café y entrar con la misma bata. Entonces, eso nosotros no lo permitíamos. Es como que una lucha. Yo les digo, por si en algún momento les llega a suceder, pues son experiencias que van a ayudarles a disminuir los riesgos, ¿no? No podemos decir, pues véngase el equipo de angiografía al quirófano, porque ellos tienen un arco en C que está montado en el techo y es este arco que vemos en la imagen. Y también tienen sus pantallas donde tienen la visión de las estructuras que están trabajando. Entonces, definitivamente, pues no se podía trasladar angiografía al quirófano. También sus mesas eran demasiado grandes para nosotros y nosotros, acostumbrados a trabajar con 2 mesas de riñón, pues nos fuimos con nuestras 2 mesas, pero al ver la cantidad de gente que había, todo el instrumental que teníamos que llevar, el equipo de nosotros, por ejemplo, en el quirófano, pues tenemos ya todo nuestros estantes con suturas, con equipos de gasas, tenemos todas los bisturís, cotonoides, o sea, todo lo que ocupamos ya lo tenemos a la mano. Pero ahí teníamos que hacer pues una lista, ¿no? De qué llevar. Entonces teníamos carritos de consumo y si ocupo esto, porque además la unidad de geografía está retirada de los quirófanos. Tuvimos que trasladar pues las mesas para poner nuestro instrumental, tuvimos que trasladar también el microscopio, todo lo que íbamos necesitando y un día antes se dejó la unidad pues lista, ¿no? ¿Qué teníamos que hacer? Pues ver en dónde se iba a intubar al paciente, porque la mesa de anestesia pues debe de estar a la cabeza del enfermo, pero en este caso pues la cabeza no podían estar los anestesiólogos aquí, porque justo aquí es donde entra el arco en C. Por lo tanto, los de anestesia se pusieron del lado derecho y nosotros nos pusimos del lado izquierdo y los de vascular se pusieron de la cintura hacia abajo, ¿no? Del paciente. Si aquí estuviera su cabeza, pues acá iba a estar sus pies y ellos estaban del lado, igual que nosotros, del lado izquierdo del quirófano. También teníamos que ver que ningún aditamento chocara con este arco en C, porque es, aparte de que es pues muy caro, se bloquea y ya no podían hacer el procedimiento. El quirófano híbrido por esto mismo es un desafío, la planificación, esto es como esencial, porque de repente no te das cuenta que no llevaste más que un Surgicel y ocupas otro y vean la sala, por ejemplo, aquí en la imagen de abajo, la circulante debería de circular precisamente por este espacio, pero como eran cirugías novedosas, nuevas, que todos querían conocer, pues vean, ¿no? No eran de cirugía, eran de vascular y era pues un pleito, ¿no? De, oiga, doctor, no puede estar aquí, se metían y teníamos que sacar gente. Nosotros estamos aquí, ella es la enfermera instrumentista y aquí está una cirujano que se está calzando apenas los guantes y vean la cantidad de gente que hay. Por ejemplo, a la mitad de aquí se ve que el campo azul es de cirugía y el campo verde es de angiografía. ¿Cómo se gestiona el flujo de trabajo en este espacio? O sea, ¿cómo llegas a un acuerdo para que te dejen pasar? Pues lo que terminábamos haciendo era, pues, de un extremo a otro, pedir las cosas y el primer día fue como que un fracaso, fue un fracaso porque si la enfermera
que nos ayudó a estando afuera, la circulante dio 10 vueltas, fueron pocas, o sea, bajó 10 veces al quirófano hasta por lo más mínimo que se puedan imaginar, ¿no? Una sutura o un bisturí que se contaminó o un paquete de gasas, o sea, lo mínimo que teníamos que tener se perdió, lo movieron del lugar, ya no lo encontrábamos, pero fue un caos. Esto es muy difícil, planearlo, hacerlo la primera vez. Yo creo que tendría que hacerse un simulacro antes de iniciar una cirugía de esta complejidad, porque es muy difícil acoplarse dos equipos. Posteriormente, esta fue ya una de las segundas, la imagen de arriba. Ya nosotros ya sabíamos, por ejemplo, dónde colocar el microscopio, se quedó de un extremo, del extremo derecho, y enfermería se puso a la cabeza, pues, colocando las mesas de riñón pues en la cabecera, y una vez que se fuera a ocupar el arco en C, movíamos todas nuestras mesas hacia la orilla para que se pudiera entrar este arco en C. ¿En qué tipo de patología se utiliza esta cirugía híbrida? Pues cuando las lesiones de los enfermos son complejas, cuando necesitamos un abordaje tanto angiográfico como de cirugía abierta. Y este es un video, les voy a mostrar cómo es que entra el arco en C. Ahí todavía no inicia la cirugía. Debemos de retirar todos los muebles que llegaran a estar cerca para que nada lo toque siquiera, ¿no? Ahí ya están haciendo la angiografía y están únicamente los médicos de endovascular, ¿no? Es para que vean las imágenes, por ejemplo, que tenemos aquí. Es muy valioso porque te da imágenes tridimensionales. Las cirugías híbridas pues son lesiones que sean muy complejas, por ejemplo, aneurismas gigantes. Los aneurismas fusiformes quiere decir que son aneurismas no como estamos acostumbrados a verlos, que es como un saquito. Fusiforme es que tienen varias protuberancias, diferentes formas, con cuellos muy amplios que no se pueden clipar con un clip. También se utilizaron para las malformaciones arteriovenosas, como vemos en esta imagen inferior. Las malformaciones son una maraña, como un ovillo de venas y arterias malformadas que se dan desde el nacimiento, y se hace como un ovillo, como si fuera una madeja de hilos, pero son arterias y venas entremezcladas entre sí, y están por lo general en la corteza. Estas muchas veces llegan a sangrar y causan una hemorragia subaracnoidea. También las cirugías híbridas se pueden utilizar para los tumores que se encuentran en áreas elocuentes. ¿Qué son áreas elocuentes? Pues son áreas que manejan la motricidad, o sea, el movimiento del cuerpo. Otra área elocuente es las áreas del lenguaje, por ejemplo, en el área de Broca, que es el área que maneja el lenguaje. O también tratamientos que incluyan que en su perioperatorio estén los pacientes con agentes antiplaquetarios, y para no realizar dos procedimientos separados, pues se haga un solo procedimiento en el mismo tiempo quirúrgico. Hay artículos que ya nos hablan sobre estas nuevas estrategias que se están haciendo para realizar pues cirugías complejas de neurovasculares, para el tratamiento neurovascular. ¿Cómo se utiliza este arco en C? Pues
El arco en C no puede ser portátil, por lo tanto, como les mencionaba, no lo pueden llevar al quirófano, y las cirugías que tuvimos pues fue para una resección de tumor que le habían colocado ahí en esa misma área de quirófano híbrido, le colocaron un stent. Los stents se colocan por la arteria, introducen una guía, y el stent es como si fuera un alambre que se introduce dentro del aneurisma y por lo mismo hace un coágulo. Ese stent, al estar dentro del aneurisma, hace un coágulo y evita que si llega a sangrar el aneurisma, pues no sangre. También para clipaje de aneurisma con angiografía transoperatoria. Y también se utilizó para el clipaje de aneurisma más embolización del mismo aneurisma cerebral. Pues, ¿cómo se realizan estos procedimientos? El paciente ingresa a la sala híbrida y se monitoriza como si fuera una cirugía convencional. Respecto al tamaño de estas salas, en angiografía en el instituto tenemos 2 unidades de angiografía. La primera cirugía que se realizó se hizo en una sala muy pequeña, en donde no cabíamos, o sea, les digo que fue un desastre, no cabía todo el equipo, además de todos los que querían ver la cirugía. Entonces se programó en una sala que fue la más grande y fue mucho mejor cómo organizamos todos el equipo. Por eso se recomienda pues que las salas en donde se va a hacer, si son salas pequeñas, va a ser un caos, o sea, no van a poder ni vestir a los cirujanos, vamos a quedar todos como que muy, muy apretados. Deben de ser salas grandes, si se tratan, por ejemplo, debemos de pensar en dónde vamos a poner los craniotomos, en dónde vamos a poner los malis. Estas cirugías pues son complejas por la misma situación de que están 2 equipos, y no somos 2 equipos, somos 4, porque uno son los neurocirujanos, otros son los neuroanestesiólogos, los de neurovascular y enfermería, ¿no? Somos 4 equipos que necesitamos nuestro espacio propio. Aquí les voy a pasar un video. Estas ya son cirugías que tuvieron un poco más de tiempo para ser planeadas. Aquí vamos a ver lo que es cómo están quitando un pedacito de la clinoides y resecando para poder observar el aneurisma. Ahí se ve la carótida al fondo y van a introducir un clip, y si ven en la pantalla, al mismo tiempo se está viendo la imagen angiográfica en el momento en que está en tiempo real colocando el clip. Y si ven la pantalla de arriba, el paciente va a caer en una parada porque en ese momento le introducen adenosina y hace una parada cardíaca el paciente para que le dé tiempo al cirujano manipular y que no vaya a haber un sangrado. Posteriormente se recupera en cuestión de segundos el paciente y vuelve a tener latido cardíaco. Entonces, vean cómo colocan un segundo clip y en tiempo real se está viendo la imagen angiográfica, cómo es que están colocando. Esto ayuda mucho porque de esta forma el neurocirujano sabe que el cuello está totalmente obliterado y que el clip se puso en una buena posición. Vemos la angiografía en tiempo real y ya no tiene el aneurisma del enfermo. Todo esto pues es muy bueno para el enfermo porque se le está ahorrando el tiempo que podría, en lo que hacen la cirugía y después sale el enfermo y va a angiografía para que
le hagan el estudio y ver si está bien clipado o no, y si no está bien clipado tendría que regresar. Y en este caso, pues el paciente en el mismo tiempo anestésico se le hacen los dos procedimientos. Esta es la ventaja de la cirugía híbrida. Este es otro caso. Ah, no, es la misma, perdón. ¿Cuál es la clave del éxito de estas cirugías? Pues, en primer lugar, que estén planificadas, ¿no? La primera cirugía, pues sí, fue un caos y vean, ¿no? Nuestro equipo quirúrgico, todos con cubrebocas, y vean, por ejemplo, el equipo de vascular, ¿no? Y era nuestro límite, nuestros campos azules, de aquí para acá era cirugía, y de aquí para allá era angiografía, con los cubrebocas, vean, ¿no? Y abajo de la nariz, y nosotros pues con todo nuestro instrumental que no sabíamos ni cómo acomodarlo, ¿no? Por eso era necesario pues que se planificara con tiempo. También, pues nosotros en quirófano estamos acostumbrados a que tenemos, si nos falla cualquier cosa, tenemos al equipo de los ingenieros de biomédicos. Y en este caso, pues fallaban las cosas y no teníamos a nadie que nos apoyara, ¿no? También, médicos y enfermeras trabajando por el bien común. Entonces, de repente ya cuando supimos cómo acomodarnos, los mismos médicos eran nuestro apoyo. Enfermería también de angiografía nos ayudaron, ellos eran los perfusionistas, ¿no? De ahí de angiografía, pero ellos tenían más posibilidades de movilizarse porque ellos estaban a los pies del enfermo y tenían la puerta contigua. Entonces, si nos faltaba algo o necesitábamos algún material que no tuviéramos, pues éramos como el enlace, ¿no? Con ellos. Teníamos también, pues, tener una, interrelación de esta sala junto con los de angiografía y hacer un solo equipo, no trabajar por separado, ¿no? Y como les decía en el curso, tanto angiografía como nosotros nos complementamos y después de la segunda cirugía se hizo un solo equipo, ya no era cirugía y ya no era angiografía. ¿Por qué? Porque todo esto va encaminado a la seguridad del enfermo, a que el enfermo salga lo mejor posible, porque ese era nuestro objetivo. De hecho, hicimos un trabajo conjunto, angiografía y quirófano, para ver cómo podríamos mejorar estas técnicas, cómo podríamos mejorar esa relación de trabajo en equipo. Y en México, no sé en qué otro hospital realicen cirugías híbridas, pero pues en las últimas décadas este tipo de cirugías pues va tomando auge en la práctica neuroquirúrgica porque evita muchas veces el que tenga que salir el enfermo y que en ese mismo momento se pueda resolver el que no esté clipado de forma correcta el aneurisma. Antes no teníamos tomógrafo en el quirófano. Ahorita ha disminuido un poco esta cirugía híbrida porque como en la sala 3 de uno de nuestros quirófanos se instaló ya un tomógrafo. Entonces, muchas veces eso suple alguna falla de una mala técnica de clipado de aneurisma. No sé qué les parezca, si ya habían oído hablar de este tipo de cirugías híbridas. ¿Alguien me quiere comentar si ya había escuchado hablar de esto? Bueno, yo en lo personal, maestra, la verdad no tenía idea.
por lo que usted está comentando, la verdad que se ve que es algo muy interesante y a la vez también creo que muy estresante, ¿no? Porque el tener ahí, el simple hecho de tener ahí a mucho personal, si no estás, hace que a lo mejor no te concentres al 100% en el procedimiento quirúrgico, ¿no? Entonces, tienes que planificar muy bien tanto lo que es los equipos que van a intervenir como tú, tus tiempos, ¿no? Entonces sí creo que sí es algo, se ve muy padre, la verdad se ve muy padre, pero sí, ya me puse nervioso y no he entrado en ninguna de esas. Yo solamente lo había escuchado o solamente lo he escuchado como teoría, ¿no? No has estado en un quirófano tan grande ni tampoco con tantos aparatos electromédicos, pero sí más o menos me daba una idea de que pues obviamente si no pudieran trabajar solos, tienen que a fuerza trabajar en conjunto porque pues uno tiene que estar atento a la vascularización y el otro pues a la cirugía propiamente dicha, ¿no? Es algo similar a lo mejor a la cirugía o al gasterismo cardíaco, ¿no? Que es algo que se va viendo en tiempo real, simplemente que pues, en la endovascular pues es intervencionista y en este caso pues es más a carga, corre más a cargo del neurocirujano que está interviniendo, ¿no? Sí, las primeras cirugías sí les digo que fue un caos, o sea, aunque hicimos nuestra lista, qué es lo que íbamos a ocupar, aunque teníamos nuestras listas de lo que ocupábamos normalmente, pues fue mucho, o sea, nosotros nos llevamos una caja de cada uno de los cotonoides, entonces ocupamos 3 mesas de puro material de consumo, o sea, por exagerar también pues sufrimos porque en primera no podíamos meter 3 mesas en ese espacio que fue muy reducido. Decíamos, por si nos falta, ¿no? Y siempre, ay, no, no, para no dar otra vuelta, pero tanto fue nuestra obsesión de que no nos faltara nada, que lo mínimo, o sea, regresábamos por un hisopo, o sea, se nos olvidó lo mínimo, un hisopo, pero el hisopo era indispensable para nosotros, ¿no? Para poner nuestras bolitas de cera para hueso. Eh, por ejemplo, agua oxigenada, ¿no? Se nos olvidó, llevamos todo, pero menos agua oxigenada. Era otra vuelta. Detalles de que quién pone la sonda, ¿no? ¿Quién asiste a los médicos y van a poner el catéter? Las de vascular, las de cirugía. O sea, todo eso crea conflicto, porque el anestesiólogo eran lo mismo, pero aquí éramos 2 equipos de enfermería y era la instrumentista y la circulante, pero nos hacía falta una tercer circulante que estuviera de la puerta de angiografía al quirófano y que fuera nuestra mensajera, que era la que se encargara, ¿no? Entonces, para esto eran 3 enfermeras las que tenían que participar en cirugías híbridas o un mensajero también. ¿Alguien más que quiera comentar si ya había escuchado hablar de este tipo de cirugías? Maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Yo, Natalie Cruz, sí, Natalie. Pues realmente para mí es un nuevo término. Me sorprende realmente y como bien lo dicen por ahí, pues el área de la salud siempre debe estar a la vanguardia, ¿no? Y siempre actualizándonos. Y es muy admirable, por lo menos yo la admiro, por toda la habilidad que debe de tener y el conocimiento para poder pertenecer a un equipo tan completo como lo es en una cirugía híbrida. Comentaba yo aquí que qué padre y que me imagino lo que usted comentaba que apenas ha de estar en México, porque pues me imagino que están más equipados y ojalá algún día tengamos la oportunidad de que pues en otros estados o en otros hospitales se dé por lo menos la oportunidad de conocer o de pertenecer a una cirugía híbrida y pues la verdad cada día se da uno cuenta que falta mucho por aprender, entonces
Muy interesante, maestra, muy interesante y mis respetos para usted. Bueno, fuimos todas, ¿eh? Ahora sí que como el chiste de las monjas, fuimos todas porque hicimos un rol porque era estresante, de verdad era estresante subir, porque siempre algo fallaba, o sea, algo te faltaba. Y hicimos el rol también porque en esa época, pues no teníamos mandiles, como los tenemos ahora, que son menos pesados. Usábamos los de angiografía que pesan más de 6 kilos esos. Entonces, aparte de toda la gente, eran los chalecos, era el traer el collarín y todo el tiempo parada, las 8 horas, salía súper agotada, ¿no? Y aparte estarte peleando con los de angiografía, que eran especiales. Era muy desgastante. Y hicimos un rol y dijimos, no, pues por rol, no porque si tú ya fuiste y ya sabes, pues no, que nos tocará a todas. Y así fue. Todas tuvimos que pues pasar. Déjenme, yo creo que voy a tener, ¿les molesta el reflejo de atrás de la cámara? ¿No? Ah, bueno. ¿Alguien más? Beatriz, tú querías comentar algo. Sí, maestra, buenas tardes. Yo la verdad no, pues no estuve al inicio de la clase. Me estaba fallando el internet. Y pues ya llegué, yo ya llegué a mitad de su clase, ¿no? Pero sí, pues igual, ya así como usted, yo también tengo, pues, no experiencia, pero sí he rotado en igual una sala, híbrida. Yo trabajo en el Hospital General de México, de Rodo Lisiaga. Ahí igual contamos con una sala híbrida. Regularmente siempre dejan determinado equipo, pero cuando no llega el equipo de enfermería, pues igual yo soy una de las afortunadas o desafortunadas integrantes para rotar en esa sala. Y sí, efectivamente, es un equipo multidisciplinario. Trabajamos así como usted dice, con el equipo de médico de angiografía, de acuerdo a la especialidad, ya sea que de neurocirugía o de ginecología, porque por ejemplo el día de hoy tuve la experiencia, porque la verdad no me había tocado estar en una cesárea por una placenta creta. Entonces, pues fue una bonita experiencia que hoy tuve, porque la verdad sí habían tenido ese procedimiento, pero yo no tenía la oportunidad de estar en ese tipo de cirugía. Y pues sí, así como usted dice, a veces, como el quirófano está en el segundo piso y la subcentral y la sella está en el primer piso, igual así como usted dice, ¿no? Nos falta algo y tenemos que correr, necesitamos a veces un mensajero, a veces ahora sí que la enfermera circulante, pues ahora sí que le toca la de correr, ¿no? Sí. Porque por un mínimo que nos haga falta, pues sí tenemos que trasladarlos al área de subselle. Sí me escuchan. Pero sí, también tengo la oportunidad de estar en una sala híbrida. Sí, qué bueno, yo la verdad no, antes lo había escuchado, pero la verdad nunca habíamos, tenido oportunidad de estar participando, en una cirugía así. Y sí nos decían los cirujanos, vamos a hacer cirugías híbridas. Nosotros, sí, pero no dimensionamos nunca la magnitud, ¿no? De este tipo de cirugías que sí son complejas, sí son muy complejas. Sí, así es, porque a veces, pues no nada más estamos hablando a veces por ejemplo, aquí me ha tocado la experiencia que a veces no nada más es el equipo de angiografía, ¿no? Cuando hacen la embolización o de intervencionismo radiológico, ¿no? A veces entra también neurocirugía y luego si entra otra especialidad, onco, porque también me ha tocado también que nos invade onco, maxilo, neuro, cirugía general y luego todavía intervencionismo, no,
pero sí son cirugías muy, muy, Sí. muy complejas. Sí. Ujú. Bueno, vamos a aprovechar ahora el tiempo y les voy a compartir ahora. No, en la clase anterior vimos nada más anatomía, ¿verdad? Vimos Correcto, maestro. sí, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito de las intervenciones de abordajes más pequeños. Estos abordajes se conocen como abordajes keyhole. ¿Habían escuchado hablar de este término? No, maestra. ¿No? No, maestra. Bueno, los abordajes de... ¿Qué es lo que les voy a dar? Vamos a ver una pequeña introducción. Vamos a ver también como patología la hidrocefalia, el adenoma hipofisiario, la neuralgia del trigémino, los aneurismas y la cirugía de esterotaxia. La imagen que vemos en esta diapositiva, la primera imagen corresponde a un aneurisma y está aquí el clip que está clipando pues el cuello del aneurisma. Esta segunda imagen, ¿ustedes ven mi cursor? Sí, maestra. ¿Sí? Muy bien, Maestra, gracias. sí. Sí, bueno, aquí estamos viendo una neuralgia del trigémino. Está esta arteria que está chocando con el nervio trigémino y si ven esta parte blanca es el algodoncito que se le pone como el tefloncito para que no esté chocando la arteria. En esta otra tercera imagen vemos un corte de una resonancia en donde vemos esta estructura ¿qué estructura es, Nereida? ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Mandé? ¿Qué estructura anatómica es esta? Esta que está aquí. Está en el centro del cerebro y tiene líquido. Tiene líquido cefalorraquídeo. Son las, Oh, ¿puedo? Sí, adelante. Son las fosas, Ventrículos, ¿no? ventrículos. Acuérdense del corazón que tiene ventrículos, el cerebro también tiene ventrículos, ¿no? Entonces ya no se les van a olvidar, porque del corazón todos sabemos y se acuerdan del... ¿no? Entonces tiene en el ventrículo donde hay líquido cefalorraquídeo. Sí. Y aquí vemos los ventrículos dilatados. Se debería de ver así, como está aquí. Y vean cómo está en esta otra imagen, ¿no? Están dilatados. Y en la última imagen se ven unos electrodos, estos amarillos, son los electrodos que se colocan para los pacientes que tienen Parkinson, pero los vamos a ir viendo poco a poco. Pues este término de cirugía tipo keyhole o cirugía mínima invasiva, o sea, abordajes muy pequeños, ya se manejaban desde el año 460, en donde Hipócrates decía que tenía que ser lo menos traumatizante posible estos abordajes. Pero en la era ya más moderna, por el año de 1967, el doctor Yassar Gil comentaba que el concepto de cerradura, que estas cirugías tenían que ser lo más pequeñas posibles, pero tan grandes como fuera necesario y cosméticamente óptimas, porque él fue como que el padre de la neurocirugía moderna. Antes, no sé si, pues ustedes están muy jóvenes, pero cuando yo inicié, los abordajes los hacían, los frontales, los hacían pues en la frente prácticamente. Entonces el enfermo salía con una herida del lado del pabellón al otro lado de la oreja, ¿no?
Y era, pues, impactante para alguien ver a alguien así, porque además el hueso no queda, pues, normal, tiene sus protuberancias y tiene los agujeros donde se hacían las cráneos. Por ahí se sumía la piel y se veían los agujeros prácticamente que les habían hecho. Y eso, pues, creaba al paciente como estigmas, ¿no? De que había sido operado de la cabeza y se estigmatizaba a este tipo de enfermos. Por lo que fue cambiando y empezaron a hacer los abordajes, pues, posteriores al nacimiento del pelo, para que el pelo cuando creciera, pues, les tapara esas heridas que eran muy grandes. Y empezaron a ver ese avance para que los abordajes fueran, pues, lo más mínimo que se pudiera, pero que fueran de un máximo efectivo. Para eso, pues, se tuvo que iniciar con aparatos que ayudaran a los médicos a encontrar esas estructuras que estuvieran más profundas, porque antes abrían y querían ellos ver, ¿no?, qué estaban haciendo, porque no había microscopio, usaban lupas o usaban, pues sí, usaban las lupas para ver las cirugías. Después ya fue, avanzando poco a poco y ya se utilizó el microscopio. Y poco después, el neuronavegador, no sé si ustedes han utilizado los neuronavegadores. No, maestra. ¿No? ¿Habían oído hablar de ellos? De ellos sí he oído hablar, recientemente obviamente, pero que yo haya visto uno en acción, no. ¿No? Bueno, esta imagen que tenemos aquí en el centro es un neuronavegador. Hagan de cuenta que este neuronavegador es como el GPS que nos guía, por ejemplo, cuando vamos a la catedral. Ustedes ponen ahí en el GPS, ¿no? Catedral, y te va diciendo a la derecha, da vuelta en U, regresa, y has llegado al lugar donde deseas, ¿no? Cuando estás ya en la catedral. Pues así es el neuronavegador. Se le hacen ciertos cortes milimétricos al enfermo, cortes tomográficos, y se mete esa memoria con esos cortes a este neuronavegador y se le pone un cabezal al enfermo, y en ese cabezal va como si fuera una antenita con 3 esferas. Lo importante de esto, cuando se hace la planeación para la neuronavegación, es que ese cabezal no se mueva para nada, porque entonces las estructuras que él diga, ya estás en la catedral, y por milímetros que sea, no vas a estar en la catedral, vas a estar en Bellas Artes, ¿no? Un ejemplo muy gordo. Pero esa es la importancia, y enfermería ahí debe de tener cuidado, porque si tú mueves o das un manotazo a esa antenita que colocan los cirujanos, echas a perder toda la planeación. Si le mueven con un campo, por ejemplo, un movimiento brusco, la planeación ya no se va a realizar. Entonces tendrían que desvestir otra vez al enfermo y volver a hacer la planeación, que sí es tardada, tardan aproximadamente 20 minutos o un poco más en hacerla. También en esta misma imagen vemos instrumentos que son un poco más largos y más finos. Como los abordajes son pequeños, pues no podemos utilizar las mismas tijeras que se utilizan para una cirugía abierta, cuando se pueden ocupar instrumentos más largos y más delgados en cirugías de mínima invasión. Simulemos, yo creo que todos han visto por la mirilla de una puerta, cuando te asomas, ves un amplio panorama, ¿no? Prácticamente ves las casas de los vecinos. ¿Sí se han ustedes asomado en esas mirillas que colocan en la puerta, como unos cristalitos? Sí, maestra. ¿Sí? Pues es esa,
es la misma analogía, ¿no? El mirar como por la cerradura o mirar por esas ventanitas y tienes un amplio panorama. Esa es la analogía que utilizaron en el concepto de keyhole, que fuera una ventana anatómica. Son nuevas técnicas quirúrgicas, son mínimamente traumatizantes. ¿Por qué? Porque el cerebro no está expuesto, no tienen que usar retractores, disminuyen los tiempos quirúrgicos, hay mayor confort para el enfermo y los costos y el aspecto estético es muy favorable para el enfermo, porque antes se hacían tricotomías totales, o sea, les cortaban el pelo, todo total a hombres y mujeres. Pero ahora los abordajes son de 2 a 3 centímetros, entonces te pueden rasurar nada más el área donde va a ser la cirugía y si tú te peinas de lado, pues no se te va a ver para nada la herida, ¿no? Y además de que son pequeñas, como les decía, este concepto lo introduce el doctor Yassar Gil y es el concepto de cerradura o de keyhole. Este es un video, a ver si corre. No, bueno, si vemos en esta imagen, vean el tamaño de tumor, ¿no? Que estamos viendo, o sea, este paciente tenía prácticamente otra cabeza, ¿no? Este tipo de lesiones, pues, definitiva no se va a poder hacer en un abordaje de mínima invasión, ¿no? Sería incongruente. ¿Por qué llegan los enfermos así? Somos pues un hospital de referencia a nivel nacional o luego de Latinoamérica, llegan muchos enfermos, pero a lesiones tan grandes, pues no va a ser posible que sean abordadas por abordajes pequeños. Aquí del lado derecho vemos, por ejemplo, un abordaje de mínima invasión, realizan un solo trépano y son 3 centímetros lo que abren de hueso y 5 de piel, ¿no? Son heridas sumamente pequeñas. ¿Qué se necesita para estas cirugías? Pues los microscopios, tener el neuronavegador, tener neuroendoscopios, los enfoques, todo es de microcirugía, y retracción cerebral, como les decía, es lo mínimo, o sea, no se ocupan espátulas ni ningún tipo de retractor para movilizar estructuras. Los objetivos pues son que pueden ser diagnósticos o pueden ser terapéuticos estos tipos de abordajes. Ocupamos para estos pues endoscopios. Tenemos diferentes tipos de endoscopios y los utiliza el cirujano dependiendo de qué es lo que él quiera ver. Los más comunes son los de 0 grados y ustedes los van a poder distinguir porque en su punta no tienen ningún tipo de ángulo. Los de 12 grados, si ven aquí en la imagen, está un poquito biselada la punta. Los de 30 igual. Los de 70 es un poquito más profunda y los de 120 es aún más la punta de biselaje que tienen los endoscopios. También vamos a necesitar pues una torre de endoscopía que tenga una pantalla, y una fuente de luz para que esa fuente de luz se conecta en este extremo del endoscopio y la cámara se va a conectar en este otro extremo negro que tenemos. Y esto va a hacer que el cirujano vea en forma directa las estructuras que va a estar manejando. ¿Qué cuidados debemos de tener como enfermeros en este tipo de manipular estos instrumentos? En primera, debemos de saber que los endoscopios son instrumentos muy caros y muy delicados. Muchas veces los manipulamos de forma incorrecta o los lavamos de forma incorrecta. Esta debe de ser, nunca colocar ningún tipo de objeto arriba de estos lentes
porque tienen fibras que son muy delicadas. Y si ustedes, por ejemplo, tan solo al trasladarlos de un lado a otro, los debemos de tomar del extremo negro, que es donde se conecta la cámara, y al mismo tiempo de la punta. ¿Ustedes ya han tocado los endoscopios? Sí. Yo ya. Sí. Entonces los han visto, ¿no? Que de esta parte, donde está esta parte oscura, son más pesaditos, ¿no? Que de la punta. Entonces, si ustedes los agarran nada más de la punta, los van a dañar y no van a servir después. Para esterilizarlos, casi todos tienen la forma de cuál es el método de esterilización en esta parte. Si pueden entrar al vapor, no hay ningún problema, pero necesitan ver si están diseñados para entrar al autoclave de vapor. Nosotros casi siempre se esterilizan en el Sterra, ¿no? Ajá, de plasma. ¿Mande? En el plasma. De plasma. Sí, porque lo que hace el autoclave de vapor, que como se humedece, tiende a que se pueda oxidar. Ajá, pero La hay exposición hay unos endoscopios que están diseñados para entrar al autoclave de vapor. Entonces, nada más sería cuestión de que ustedes vean, les digo, en esta parte, y si están diseñados para eso, sin ningún problema sí se pueden meter, pero deben de checarlos, ¿no? Okay. Para ver si sí. El cuidado del lavado, ¿no? Por ejemplo, estos no se utiliza ningún tipo de fibra, se utilizan pues algodón húmedo para retirar, con jabón lo pueden usar, pero sin tallar las lentes, ni esta parte, ni la parte de la punta. Son muy delicados, debemos de checarlos. ¿Y cómo los checan ustedes? Se limpian con un trapito húmedo de jabón enzimático y después otro trapito húmedo de pura agua para retirarle el residuo de jabón. Y los revisan, por ejemplo, antes de iniciar la cirugía y después. Sí, lo revisa el neurocirujano, y cuando nos lo regresan, pues ya lo revisamos nosotros. Ajá, eso es muy importante. Siempre que los tengan ustedes, pues van a ver por la mirilla para ver que se vea realmente, y que si ven algún puntito negro es que ya sus ligamentos están dañados, ¿no? Y hay que reportarlos. Aquí vemos la imagen, cómo se deben de limpiar, pues con un hisopo de algodón, para que no se vayan a rayar. Aquí en la imagen de abajo estamos viendo cómo se conecta a la fuente de luz un extremo, y de un extremo entra a la fuente de luz y del otro extremo pues se conecta al endoscopio, y pues estamos revisando por el lente donde se conecta la cámara si se ve bien. Una vez que ya revisamos nuestros endoscopios, pues podemos utilizarlos en la cirugía. Si nosotros no los revisamos antes y al momento en que ya hicieron el abordaje nos damos cuenta que no sirve, pues va a ser todo lo que se hizo durante ese momento infructuoso, porque es indispensable este tipo de instrumentos para las cirugías de mínima invasión. Aquí estamos viendo en esta imagen, es un corte cadavérico en donde vemos esta estructura que ya habíamos visto antes. ¿Quién me quiere decir qué es? Es el cuerpo calloso. Ah, muy bien, muy bien. ¿Alguien más que me diga qué estructura es esta? El cerebelo. Sí, Luis, ¿verdad? ¿Dijo? Sí. Y la membrana que está en la parte superior es el tentorio. Ah, muy bien. Esta estructura que está aquí. El tallo cerebral. Muy bien.
¿Qué estructuras componen el tallo cerebral? El mesoencéfalo, el puente y el bulbo. Ah, muy bien, excelente. Sí, sí estudiaron. Me da mucho gusto. Bueno, una de las patologías que se van a ver con este tipo de abordajes es la hidrocefalia no comunicante. ¿Quién ha escuchado este término de hidrocefalia? Yo he escuchado el término hidrocefalia y entiendo que se refiere a un exceso de producción de líquido cefalorraquídeo, Sí, lo cual incrementa la presión intraventricular. claro. Sí, muy bien. Y esto de no comunicante es porque el líquido cefalorraquídeo pues se va a comunicar de los ventrículos laterales, dijimos la otra vez que pasaba a qué ventrículo, Al tercer ventrículo y Ajá. al cuarto ventrículo, al tercero y del tercero al cuarto. al cuarto. Muy bien. Entonces, los ventrículos laterales son dos, ¿no? Estos se van a ir dilatando, generalmente es el agujero de Monro el que se ve obstruido. Esto puede ser por un cisticerco, puede ser por inflamación, por una infección. Se tapa el agujero de Monro o se tapa el acueducto y empiezan el líquido no para, ¿no? Se sigue produciendo y se empiezan a dilatar los ventrículos y esto causa, pues sí, un síndrome de compresión y un síndrome de deterioro rostrocaudal en el enfermo. O pueden ser también tumores que crezcan cerca de las áreas pineales, o algún tipo de lesión del tercer o cuarto ventrículo. Aquí en la tercer ventriculostomía se ocupa el endoscopio y se ocupan cirugía, esta es una cirugía de mínima invasión. Se realiza un solo trépano en el enfermo. Este trépano es este era un video, pero igual no jala. Se hace un trépano. Es este trépano que está en esta área, que estamos hablando de qué área? Frontal. Frontal, ¿no? Estamos hablando del área frontal. Estas suturas dijimos que se llamaban ¿cómo? Puntos craniométricos, ¿no? Muy bien. ¿Y es el qué? Es el brecma. El Bregman, excelente. ¿Quién me contesta? Adán. Adán. Ah, yo tengo un pasante, Adán también. Ah, bueno. Ajá. Sí, y es también muy bueno. Y si vemos en la imagen, pues vemos unos ventrículos dilatados, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Pues se introduce aquí estamos viendo en quirófano, pues no es de muy buena calidad este video, pero así tenemos nuestras pantallas a los pies del enfermo y el cirujano introduce el endoscopio aquí a los ventrículos y ve qué estructuras están obstruyendo el paso del líquido cefalorraquídeo. Cuando es un cisticerco, con las pinzas se extrae el cisticerco y el agujero de Monro queda liberado y empieza a fluir el líquido cefalorraquídeo. Pero hay ocasiones en que no se puede hacer y se hace esta tercer ventriculostomía. Este es el equipo del STORZ, que es el que siempre utilizamos para estas tercer ventriculostomías. Como ven, son pinzas que son muy largas. Pasó muy rápido el video, pero vemos aquí, por ejemplo, aquí están los aros y vean hasta dónde llegan, ¿no? Son pinzas largas, muy delgadas. Aquí vemos que es el Malis, azul con este cable. Estas son las camisas de trabajo. Tenemos de un puerto o de 3 puertos. ¿Qué quiere decir los puertos? Que ahí podemos conectar irrigación y succión al mismo tiempo. Aquí tenemos lentes. Los lentes pueden ser
Vienen en esta caja el de 0 y el de 30. Tenemos microtijeras, hacia arriba, hacia abajo, pincitas de copas muy finas que son necesarias para este tipo de lesiones. Aquí, ¿qué creen que estamos viendo? ¿Qué es? Si estamos dentro de los ventrículos. Es el agujero interventricular. Ajá, es el agujero de Monro. Y estas son las vellosidades aracnoideas. Aquí se ve pues muy bonito. Cuando entra el endoscopio, muchas veces topa, si el cirujano luego no son muy hábiles, topa con alguna de estas ramitas que son venas muy delgaditas que están dentro de los ventrículos y sangra. En estas cirugías ustedes lo que deben de tener es preparados varios litros de solución de Harman tibia. No podemos utilizar solución fría dentro de los ventrículos. Es una solución tibia, no caliente tampoco, es tibia. Y irrigan ellos constantemente. Deben de prever ustedes, pues tener bolsas receptoras o tener una cubeta cerca porque va a estar 1 o 2 litros irrigando, porque solo así deja de sangrar un vasito muy pequeño que sea, pero esos o los cauterizan o con la simple irrigación para el sangrado, ¿no? Son cosas que debemos de tener. Aquí estamos viendo la tercer ventriculostomía. ¿Qué hacen? Ellos introducen este catéter que se llama catéter de Fogarty. Es un catéter que se insufla con 1 mililitro de agua y hace esta perforación, y esta perforación es lo que se conoce como tercer ventriculostomía. Aquí estamos viendo, si ven cómo hasta se mueven detritus que hay en el líquido, en los ventrículos. ¿Sí alcanzan a ver? Que pasan así como corrientes de agua rápido, y esos son los plexos aracnoideos dentro de los ventrículos. Y lo que se hace, pues, es un pequeño agujero que comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo para hacer la tercer ventriculostomía. A ver si corren estos videos. No corren. Bueno, aquí se veía cómo se iba inflando este catéter de Fogarty. Y vean, por ejemplo, aquí sangró un vasito, ¿no? Ahí, qué bueno que corrió. Hace un coagulito y vean cómo con la solución se van haciendo esos coagulitos y deja de sangrar el pequeño vaso que estaba. Y por ejemplo, aquí vean, ¿no? Que está un vaso, si un poquito más le dan, son movimientos muy milimétricos porque pueden sangrar los vasos y entonces sí se llena de sangre el espacio y ellos ya no pueden ver. Entonces, si estaba planeada una cirugía de mínima invasión y sangra algún vaso importante, van a tener que abrir y se hace pues una cirugía abierta, cuando se planeaba pues una cirugía de mínima invasión. Esa es la tercer ventriculostomía, es un abordaje de mínima invasión, ¿no? Ahora vamos a ver la resección de adenomas hipoficiarios. Los adenomas hipoficiarios están en la hipófisis. ¿Dónde dijimos en la clase anterior que se encontraba la hipófisis? En la silla turca del estenoides. Sí. ¿Quién eres? Tú no eres Abel, ¿verdad? Luis. Luis. A ver, No, las mujeres, las mujeres, también necesito su participación. Los adenomas de hipófisis corresponden al 15 al 20% de los tumores cerebrales, ¿no? Es una incidencia baja
pero son tumores de tipo benigno, no son malignos los adenomas. Una vez que los retiran, pues es muy raro que vuelvan a crecer. Yo les mencionaba que en el instituto se puede utilizar se utiliza más bien, es muy poco ya que abran el cerebro para quitar un aneurisma, a menos de que sean aneurismas pues gigantes. Si no, pues se usa la técnica transnasal endoscópica. ¿Qué necesitamos tener de material para este tipo de cirugías? Pues necesitamos tener el endoscopio, debemos de tener la torre, tenemos que tener las fundas para los endoscopios y usamos el Flebotec, una extensión, una llave de 3 vías para la irrigación. Afrin, como también utilizamos para las fosas nasales. Y eso ayuda a que disminuyan las secreciones dentro de la cavidad nasal y el cirujano tenga una mayor visibilidad. Aquí estamos probando que el lente tenga buena luz y se hace también un balance de blancos. Esto colocamos una gasa blanca y en el monitor la enfermera circulante nos ayuda apretando un botón en donde dice balance de blancos, y ya cuando le damos nosotros el endoscopio al cirujano, pues ya está con buena visibilidad, ¿no? Aquí apenas se están colocando, estas son las fundas de los endoscopios. ¿Sí han usado? Me decían que sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Sí? Aquí estamos iniciando y muchas cirugías se ven como estas, como son visión directa, se ven las estructuras como más grande de lo que normalmente sería, ¿no? Aquí, para este tipo de cirugías, pues siempre se inicia con un endoscopio de 0 grados para tener la visibilidad de las cavidades nasales. Una vez que pasan por el cornete inferior, por el medio y el superior, ellos van a visualizar ya el ostium. A ver, vamos a ver si este es un video. Aquí estamos viendo esta pantalla se ve como borrosa porque si ven al cirujano está utilizando estos lentes de tercera dimensión, entonces ya son pantallas especiales. Además de que se ve cerca la estructura, se ve, han ido al cine, ¿no? De tercera dimensión. ¿Sí? Sí. Y así se ve, o sea, tiene una mejor calidad. Se ve como en tercera dimensión. Para esto, pues debemos de tener las luces del quirófano como si fuera más tenues, apagadas. Aquí están abriendo, ya no corre más, pero están abriendo la base de la hipófisis para quitar el tumor. ¿Qué se hace después de que fresan el seno esfenoidal? Pues retiran toda la mucosa del seno, fresan también la pared posterior y una vez que quitan la pared posterior, pues ya se encuentran con la dura madre y esa se abre con unos instrumentos, puede ser con un cuchillo de aracnoides o dependiendo del cirujano, puede ser una microtijera para hacer el corte o el cuchillo de aracnoides. Resecan la lesión con cucharillas de Hardy y una vez que ya retiran el tumor, pues reconstruyen el piso del craneal, que es el piso donde está la hipófisis, la silla turca, con un colgajo pediculado. Este colgajo pediculado es propio del colgajo de la nariz. Van disecando la pared lateral de la mucosa de la nariz y con ese mismo lo van haciendo de tal manera que quede cubierto toda la parte superior del abordaje y con eso se sellan
las fístulas para que el paciente no tenga fístula de líquido cefalorraquídeo. Necesitaríamos pues ver para qué sirve la endoscopía y qué ventajas puede tener. Pues son abordajes de mínima invasión. El enfermo, cuando les dicen que lo van a operar por la nariz, disminuye mucho el estrés, porque es muy diferente a que les digan que les van a abrir el cráneo, a que por la nariz les van a meter un tubito y les van a quitar el tumor. Muchos enfermos prefieren eso a que les abran la cabeza, ¿no? También ahora con la endoscopía ya no se coloca ese taponamiento que se hacía antes con las cirugías transnasal, transepto esfenoidal. Esos abordajes pues sí tenían que dejar taponamiento y era muy incómodo para los enfermos porque no podían respirar más que por la boca y después de 6 días les tenían que quitar esos tapones y muchas veces era muy doloroso porque al momento en que les retiraban ese taponamiento, las costras que se les hacían les molestaba demasiado, ¿no? Se manipula pues menos el tejido cerebral, tenemos una visibilidad más directa de las estructuras, el paciente tiene pues menos días de estancia hospitalaria, se reduce hasta el 80% de las complicaciones, llámese infección, fístula de líquido cefalorraquídeo, defectos craneales o infecciones. Lo que sí es que cuando un paciente va a entrar a estos abordajes, debe de ser valorado antes por otoneuro, porque si tiene algún tipo de infección, llámese sinusitis, el paciente no es candidato para estas cirugías, porque entonces entraría la infección que tienen en la nariz al cerebro y causaría una meningitis al enfermo. Entonces, cuando los médicos en el abordaje ven que sale algún tipo de secreción purulenta, se suspende la cirugía, se le da de alta, se le da tratamiento antibiótico y ya cuando el paciente está bien, regresa a la cirugía. Aquí les puse esta imagen porque esta es de los años 60, donde está el cirujano con unos lentes pues muy similares a los que ahorita en la actualidad se usan, como si él estuviera trabajando también en cirugías endoscópicas, ¿no? De tercera dimensión. Por eso puse esa imagen. ¿Les quedó alguna duda de el abordaje transnasal endoscópico? No, maestra. No, maestra. ¿No? No. Bueno, ahora vamos a ver otro abordaje de mínima invasión que es para neuralgia del trigémino. El trigémino es ¿qué número de par craneal? El quinto. Muy bien. Es el quinto par y habíamos dicho que este nervio pues tiene una rama oftálmica, una maxilar superior y una mandibular y ve lo que son los movimientos de masticación y sensibilidad del ojo y de la córnea, ¿no? Para realizar una descompresión del trigémino se utiliza una craniotomía que es infratentorial. ¿Qué es infratentorial? Quiere decir que el abordaje va a ir por abajo del tentorio, que es la membrana que divide el cerebelo del cerebro. Muy bien. Entonces, para esto, cuando ustedes sepan que van a hacer una cirugía, una cráneo de fosa posterior, van a utilizar el árbol de Hudson, pero va a ser con una extensión de cerebelo, que es Esta extensión de cerebelo les va a dar la profundidad que necesita el cirujano para acceder a esta área. Aquí estamos viendo el trigémino y esta es una arteria, por lo regular es la arteria petrosa, que cada que hace un latido el corazón, esta arteria pulsa y choca con el trigémino y está pegándole al trigémino cada vez que pulsa el corazón y desencadena un dolor intenso en el enfermo
como si fuera 100 veces más de un dolor de muelas, ¿no? Es un dolor sumamente intenso, lacinante, que no deja, el paciente llega sin que lo quieras tocar, sin que le dé el aire siquiera, ¿no? No come. ¿Qué se hace? Pues se hace este abordaje que está escenificado aquí con una moneda de 1 peso. ¿Sí ven la moneda? Al tamaño de esta moneda, nosotros de hecho esterilizamos una moneda de peso porque el cirujano le gusta que el abordaje sea justo de este tamaño. Entonces se toma como medida una moneda de 1 peso y una corcholata de cerveza es el tamaño del abordaje de piel. Aquí se ve que están abriendo la duramadre en un ángulo como de media luna. Este es el instrumental mínimo necesario. Necesitan un árbol de Hudson. Este es la extensión de cerebelo y un iniciador para hacer el trépano. Después de que se hace el trépano, necesitamos Kerrison para ampliar este abordaje. Van morcelando toda la orilla del hueso a llegar a la medida que quieren, que les decía que es aproximadamente el perímetro de una moneda de 1 peso. Y necesitamos también estos separadores que se llaman Whitlander. Son unos separadores autoestáticos, curvos, que ayudan a movilizar los músculos que tenemos en la parte occipital. Aquí estamos viendo cómo van a introducir el teflón para descomprimir el trigémino. Este es por visión microscópica. El teflón, nosotros hacemos estas pequeñas bolitas, son como si fueran unos arrocitos. O sea, aquí se ve grande y con un disector de Roton lo van empujando para que la arteria que les mencionaba, que era la petrosa, deje de estar golpeando al trigémino. Estas bolitas que hacemos, por lo general se ocupan de 2 a 3. Hagan de cuenta que es menos del tamaño, a la mitad de un arrocito. Entonces aquí se ve grande, pero pues no, son realmente pequeñas. ¿Pero de qué material es, maestra? Perdón. Es teflón. Teflón, o sea, así. Teflón, de las mallas de teflón que ocupan para procedimientos cardíacos. Pero yo acabo de ver una plática que dio un japonés y ellos ocupan el cepillo quirúrgico que trae esponjita, ¿sí lo han visto? Ajá. Ajá. Ellos cortan un pedacito de esa esponja que traen los cepillos quirúrgicos y eso es lo que les ponen a sus enfermos. Ya. Bueno, pero me imagino que debe de ser menos eficaz porque el teflón tiene la propiedad ese material sintético tiene la propiedad de repeler. Entonces, en el tiempo, yo creo que es un poquito más duradero que la esponja que es más degradable. Pues, según ellos les ha ido muy bien con esas esponjitas y yo lo vi, cuando lo vi en el video, pues se ve muy bien porque esa parte se expande y este teflón es durito, o sea, no es como el algodón, es durito y no se expande. Y Se queda ese tamaño. algodoncito, ajá, o sea, así como tú lo haces, así se queda. Así y la se esponjita queda. y la esponjita se va expandiendo con el paso del Sí, tiempo, ¿no? como que abraza más al nervio y como que lo protege un poquito más. Oh, ya. Ahí se tendría que ver la durabilidad en el tiempo, ¿no? Porque el Sí, teflón al pues ser a impermeable, ellos les ha ido, es a ellos ¿cómo les se ha ido llama? muy bien. Y en Guadalajara una vez fui y los médicos de ahí trituran la corteza de los crustáceos. Estamos hablando de que camarones y lo trituran, lo esterilizan y ese huesito, ese polvito que queda, lo esterilizan, lo humedecen y eso es lo que ponen.
Como para, prótesis. para separar la petrosa del trigémino. Entonces, pues yo les digo, en el instituto se ocupa teflón. En Japón, por lo que vi, pues son esas esponjitas, pero en Guadalajara vi este otro, ¿no? Algo nuevo. Pero pues en el instituto ha dado muy buen resultado el teflón. El inconveniente es que es muy caro. Ese por lo regular no lo compra el paciente, los cirujanos lo ponen de su bolsillo, pero nosotros cortamos cuadritos de 1 milímetro y de 1 milímetro sacamos pues las 3 bolitas que vamos a ocupar para la cirugía y lo cuidamos como si fuera oro, ¿no? Por el costo y porque pues eso viene del bolsillo del cirujano. Aquí esta estructura ya la vimos también en la clase pasada. ¿Quién me puede decir qué es? El polígono de Willis, ¿no? Ajá. ¿Quién me contesta? ¿Luis? Adán. De la base del cráneo, ¿no? Ajá. Entonces estamos viendo aquí el polígono de Willis que dijimos, alguien, ahora dejen hablar a alguna de sus compañeras, Adán y Luis. Ok. ¿Quién me quiere decir, cómo está dada la irrigación del polígono de Willis? Bueno, yo maestra, a ver si me... ¿Quién Bueno, eres? ¿Aide? Aide, maestra, sí, Aide. Bueno, Sí. usted comentó en la clase anterior que entran 2 arterias vertebrales que forman lo que es un polígono de Willis. Estos se unen formando el tronco basilar. Al mismo tiempo, tiene 3 arterias que dijo que las puede en nombres diminutivos, la verdad no busqué completo. Pica, Zuca y Aica. De ahí forman lo que es, a ver si no me confundo, una rama posterior que se une por la carótida comunicante. Posterior, ahí tiene dos arterias comunicantes y arriba tienen una arteria anterior comunicante, que es la arteria anterior. Ajá. Frontal, no sé si, Sí. no, posterior, maestra. Ajá, mira, entonces, sí, nada más, yo creo que estas son las 2 arterias cerebrales anteriores y esta chiquita que está aquí es la comunicante anterior. Muy bien. Anterior. Este es, anterior. Entonces, todo esto es anterior, esto es medio, esto de aquí, de las carótidas es medio y de aquí es posterior. Y la pica es la arteria cerebelosa posterior-inferior, la aica es la arteria cerebelosa anterointerna y la zuca es la arteria cerebelosa superior. Pero se escucha, y todos se las van a manejar así como pica, zuca y aica, ¿no? Pero para que vean, todas son cerebelosas, una es superior, otra inferior y otra anterointerna. Ok. ¿Sí? Ok, maestra. Pero, sí. y aquí lo vemos en en una pieza anatómica ya de cadavérica, ¿no? Están las carótidas aquí de un lado, la carótida del otro, las cerebrales anteriores y este pedacito de aquí pues es la comunicante. Aquí vemos las comunicantes posteriores de ambos lados, esta es la vertebral y las arterias cerebelosas. Las capas de las arterias tienen 3 estructuras por lo general, ¿no? Que es la íntima, que es la más interna, la vascular, la muscular, perdón, y la adventicia. En el caso de los aneurismas que estamos viendo en esta imagen, se desgasta la capa media, que es la capa muscular, se va desgastando, esto sobre todo en donde da vuelta la arteria y el flujo de sangre llega directo, se va haciendo este abombamiento, este desgaste de la arteria y se forman estas pequeñas saquitos. Y estos saquitos por lo regular se rompen una vez que se adelgaza mucho la arteria
y rompen y sale la sangre causando un sangrado. Este sangrado llega a causar a muchos de los enfermos la muerte en ese momento. Ellos lo describen como el peor dolor, si logran sobrevivir, como el peor dolor de su vida. Aquí estamos viendo los diferentes tipos de aneurismas que pueden formarse. El sacular es el más noble, podríamos decir, porque es un saquito, tiene un cuello estrecho y se le puede colocar de una forma pues rápida y sin problemas un clip. El clip ocluye el aneurisma y ya deja de sangrar, ¿no? Estos aneurismas fusiformes son los más difíciles porque vean en dónde colocan aquí un clip, o sea, no se puede. Por eso el tratamiento puede ser tanto quirúrgico como por medios no invasivos, no quirúrgicos, por medio de colocarle un stent al enfermo y no es necesario pues hacerle el abordaje quirúrgico porque no se puede, o sea, no hay clip que pueda obliterar este tipo de aneurismas. La ruptura, les decía que la ruptura de aneurisma generalmente es en el domo. Si un paciente logra sobrevivir a esta hemorragia que causa una hemorragia subaracnoidea, llega al hospital y después de que la sangre está en contacto con el cerebro, hace un vasoespasmo. Los vasos en contacto con sangre se colapsan. Me acuerdo que, bueno, en lo del curso, maestra, pero lo que me acuerdo es que dijo el neurocirujano que causaba una reacción, el cual causaba una vasoconstricción de todos los vasos cerebrales y era una inflamación como sistémica. Es por ello que cuando hacen ese tipo de clipajes, principalmente en el aneurisma fusiforme, que es donde hacen bypass, provocan ese tipo de reacción y que son críticas las primeras, si no me recuerdo, dijo los primeros 3 días, me parece, los primeros 3 días o 3 semanas, no recuerdo, pero que era muy complicado por ese aspecto de la vasoconstricción. Sí, hay muchos artículos en donde no saben cuál es el momento idóneo para meter a estos pacientes porque una vez que sufren ese vasoespasmo, el cerebro le dicen como cerebro fresa, porque lo abren y está sumamente edematizado y sale por la abertura que hagan, sale como si fuera un panquecito y no hay manera de que el cirujano entre. Y si no se murió por la hemorragia, pues se mueren por este vasoespasmo severo que causa la sangre, ¿no? En el cerebro. Estos clipajes se pueden hacer ahora con abordajes de mínima invasión y Pernesky es un cirujano que hizo los abordajes con este tipo de abordaje que se llama supraorbitario. Aquí donde está marcado con el plumón es el hueso que van a retirar y esta bolita que iluminan aquí es el trépano en donde se va a hacer el trépano, pero la apertura la hacen sobre la ceja para que la misma ceja cubra la cicatriz, ¿no? Este es un abordaje supraorbitario. Como ven, pues no se rasura la ceja porque el propósito es que la misma ceja, los mismos pelitos que tienen la ceja, pues tape la herida. Este es un abordaje pues más o menos de 3 centímetros, en donde se dan puntos de retracción con seda de 1,0 y con puntas de tijera de Metzen van disecando las estructuras superficiales para separar todas las ramas frontales, el nervio supraorbital también para no dañarlos.
y es una mini cranectomía, ¿no? Es 2.5 a 3 centímetros. Aquí está la regla. Si acaso, pues llegan a utilizar un separador de Farabeu, pero por lo general dan puntos de sutura de 1. Y este es un video, ojalá y si corra. Ahí está con una visión microscópica. Si ven, no usamos ningún tipo, no se usan más bien tipos de separadores. Con el mismo aspirador, el cirujano va manipulando el cotonoide para que le dé la apertura de la visión. Ahí se abre el clip, el aneurisma se va a clipar, introducen hasta la parte que puedan obliterar después. Es el mismo caso que dio el doctor, creo, ¿no? Donde eran 2 mismos aneurismas en el mismo paciente. Estos videos ellos nos los prestan para nuestras clases. Entonces, con las puntas de Mallis separan las arterias, que estén adheridas al aneurisma, porque en el momento en que ellos colocan el clip, pues no pueden ocluir ningún otro vasito. Ahí ese es un clip curvo. Están viendo cómo colocan el clip en la base del aneurisma y como decíamos, deben de checar después ellos en el microscopio y se puede o no se puede coagular el domo. El médico, el neurocirujano decide si se funciona. Muchas veces lo funcionan con una aguja hipodérmica para quitar volumen y lo coagulan posteriormente. Y en esta imagen de abajo vemos del lado izquierdo cómo queda la cicatriz. O sea, es prácticamente imperceptible, ¿no? Ni se ve. No se ve, no. Aquí este es otro video de un clipaje de aneurisma. Van a colocar un clip curvo. Estaba sangrando, entonces le dieron un toquecito en el domo, por eso se ve como muñoncito quemado, ¿no? En el domo, ¿no? En ese momento retiran el clip transitorio y otra vez coagulan, a pesar de que ya está el clip, coagulan el domo para pues mayor seguridad. Este tipo de abordaje es si ven aquí, le rasuraron el pelo al enfermo, porque el inicio del pelo es hasta aquí. ¿Sí lo pueden ver? Sí. Y va a crecer el pelo y le va a tapar la herida. Y antes les hacían las heridas en la frente. Esta es una herida de aproximadamente 4 centímetros que hacen, pero vean, el paciente a los pocos meses ya le creció el pelo y le tapó la herida. ¿Alguna duda que tengan sobre clipajes de aneurisma? No, maestra. ¿No? Maestra, es que, bueno, como le comentaba, no tengo ninguna relación con neuro, ¿no? En tamaño, como de qué tamaño son los clips para los aneurismas. Ajá, tenemos clips mini que van desde 3 milímetros a 5. Esos son los mini clips. Tenemos de esos mini clips rectos, clip curvo y semicurvo. Después ya sigue el clip estándar. El estándar va desde 7, que es el que mayor, casi siempre se ocupa un 7, puede ser recto, curvo, semicurvo. Después del 7 hasta el 16 tenemos, pero ya el 16 es un clip muy grande. Y los que mayormente se ocupan son 7, 7 y medio. Y también tenemos clips que son fenestrados.
Estos fenestrados son que tienen una pequeña fisura por donde va a entrar la arteria aorta. Puede ser cualquier vaso, pero generalmente los ocupan cerca de la aorta en aneurismas grandes, y entra la arteria, no se ocluye y ocluye nada más las puntas del clip, ocluyen el aneurisma, pero los que más se ocupan son del número 7. Y la diferencia es de los clips es les voy a pasar, es el color de si es transitorio o es definitivo, porque los transitorios sirven para ocluir las arterias cerca del aneurisma y que estos estén obliterados y no tenga riesgos de que sangre durante el clipaje. No sé si alcanzaron a ver el clip que sacaron antes de este arito que está aquí, si lo ven de otro color, doradito, es un transitorio y estos plateados son definitivos. Estos transitorios, o sea, son transitorios, pero durante el mismo procedimiento quirúrgico, ¿no? Sí, ese que quitó, no sé si lo que... Ahí está. Este que está aquí, que estoy señalando, es un clip transitorio. Es doradito, si lo ves, es doradito. Sí, sí. Y ese se ocupa, se lava y se vuelve a esterilizar y se vuelve a ocupar. Tienen una fuerza menor que los clips definitivos. Y sirven nada más es momentáneo. Entonces tú como instrumentista pues no te puedes equivocar y dar, por ejemplo, un transitorio en lugar de un definitivo, porque clipan luego con mucho esfuerzo y ellos confían en ti, en que el clip que te piden, tú lo debes de conocer, porque ellos te van a decir, prepárame un clip transitorio. Tú ya sabes, o le puedes preguntar, casi siempre son del 7 los transitorios. Pero también te puedes dar cuenta de, la experiencia te lo va dando. Les voy a contar una experiencia que tuve. Como se ocupan siempre los de 7, se acaban pues más rápido. En un fin de semana nos dejaron solamente un clip del 7 y lo cuidas muchísimo. Pero en esa vez el ayudante quería pues pasar los clips y quería hacer todo. Y en el momento en que él me dijo, démelo, se lo doy y le brota, así como si fuera pececito, brotó el clip y cayó al suelo y era el único. Y el cirujano le dice, pásame el clip. Y monté otro un poquito más grande, un 7.5, y el cirujano se dio cuenta, ¿no? Ese no es el clip que te pedí. No, pues el otro se había caído y justo le quedó, pero ¿a qué voy? Que tú como instrumentista siempre des el material tú, no te confíes de los ayudantes, porque ellos, muchas veces el nerviosismo o el miedo que tienen al cirujano los hace, pues hacer movimientos más bruscos. Y uno, es como más tranquila y sabes lo que te van a pedir y mejor decirles, no, doctor, pues yo se lo paso a usted, vea mejor por los oculares, no se preocupe, y estar uno atento en hacer las cosas, porque ellos luego son muy arrebatados, los ayudantes. ¿Y a qué voy? A que si tú te piden un clip del 7, debes de prever que si ese clip se cae, se le bota, tú debes de tener otro 7 preparado, ya listo para montar rápido, si no tienes un 7, un 7.5, para que se lo puedas ofrecer al cirujano en un momento crítico, porque muchas veces en el momento en que ponen el clip se rompe y te va a pedir inmediatamente otro clip. Entonces siempre la recomendación es que tengan 2 o 3 clips de la misma medida que les hayan pedido ya ubicados, para que se los pasen de manera rápida al cirujano, porque la sangre lleva una presión muy fuerte
puede llegar hasta el techo del quirófano, la presión. Entonces, si tú no se lo das así como al de rayo, se llena todo el campo operatorio de sangre y no hay aspirador que logre succionar toda la sangre para que ellos vean dónde van a poner el clip. Por eso son cirugías muy bonitas, pero sí son estresantes, ¿no? Vamos a continuar con la cirugía de esterotaxia. Esta cirugía también es mínimamente invasiva porque hacen un solo trépano. Esta esterotaxia por lo regular se ocupa para los pacientes que tienen Parkinson. Colocan unos electrodos cerebrales profundos. Aquí estamos viendo en la imagen superior una resonancia en donde están los electrodos y después unos cables que van por debajo de la piel hasta el omóplato para colocar las pilas. Aquí estamos viendo estos electrodos, son muy delgados. Aquí el cirujano casi siempre como son electrodos que compra el enfermo, salen muy caros, son aproximadamente unos 300,000 pesos cada electrodo. Si tú lo dañas, pues imagínate, ¿no? Es echar a perder toda la cirugía. Nunca hemos tenido ningún problema porque se manejan con suma delicadeza. O sea, hasta la forma de agarrarlos los debes de agarrar justo donde están las gomitas, estas gomitas blancas que están aquí, y nunca tocar la punta. Aquí estas cirugías las hacen en el instituto con el paciente despierto. Si ven, aquí el paciente únicamente tiene una bolsa reservorio, está con una mascarilla, con oxígeno, pero el paciente no está intubado, el paciente está despierto porque en el momento en que introducen el electrodo, el paciente debe de hacer ciertos movimientos para ver que realmente se le va a quitar el temblor. Aquí estamos con una imagen más amplia para que vean el electrodo. Aquí vemos que por un trépano introducen estas fundas y este aparato que está aquí lo que hace es que por medio de esterotaxia, la esterotaxia es una planeación que se realiza antes con cortes milimétricos al enfermo y deben ellos de hacer por medio de fórmulas, encontrar como el target que se llama, es el núcleo donde ellos ponen el electrodo y en esta imagen de la derecha se ve en donde tiene mayor actividad es donde lo dejan. Aquí es un video, vamos a ver si corre. El paciente está despierto y este es un médico de electrofisiología que le pide que el paciente abra y cierre la mano para que ellos vean qué tan espástico está. Y el equipo de electrofisiología le dice al cirujano, déjalo ahí, muévelo, introdúcelo un poco más. Y el médico, está un psicólogo también, está un médico neurofisiólogo para checar estos movimientos que tiene el enfermo. ¿Ustedes conocen los pacientes que tienen Parkinson? ¿Cómo hablan? ¿Han visto algún paciente con Parkinson? Yo sí he tenido experiencias con pacientes con Parkinson. Movimientos ya muy dentados y muy temblorosos. Ajá. Sí, entonces tienen esos movimientos como de cuentamonedas, se le llama, y tienen un lenguaje escándido y están espásticos y si caminan como de puntitas y se caen. ¿Y estas cirugías no las han visto? No. ¿No? Pues nada. Son de las más gratificantes porque en el momento en que el cirujano mete el electrodo al núcleo, al target, el paciente empieza a hablar de forma normal y se empieza a mover, o sea, están antes espásticos y empiezan a moverse y a hacer las pruebas de dedo, así,
rápido y dicen, no, me siento genial, doctor. Y están despiertos y no sienten dolor, ¿no? Son cirugías muy bonitas. Aquí utilizan también la fluoroscopía porque le toman un rayo de fluoroscopía. Este electrodo, si ven, en la punta tiene 3 como indicadores, o son 4, 1, 2, 3, 4 indicadores, y se debe de ver en el centro. Este se guía por coordenadas. Esta planeación de estereotaxia la hacen físicos junto con los médicos. O sea, es toda una planeación para hacer este tipo de cirugías. Intervienen muchas personas. Desde que escogen al paciente, hay un comité que decide si entra cirugía o no. ¿Por qué? Porque por los costos también. Y hay beneficencias que ayudan en algunas ocasiones al paciente a que pague, pues, este tipo de electrodos que son, pues, muy caros. Una vez que ya decidieron que va a entrar, lo ve neuropsicología, porque el paciente va a estar despierto y debe de estar cooperando. Neuropsicología le hace una valoración al enfermo y decide si sí es candidato o no es candidato a este tipo de cirugías. Después va a planeación. En planeación le ponen el marco de estereotaxia y los físicos, junto con los médicos, hacen sus ecuaciones y ven cuál es el sitio o el target en donde debe de quedar el electrodo, y porque ese marco de estereotaxia se guía por coordenadas. Pues eso es todo de estos temas de mínima invasión. No sé qué les haya parecido. Pues bastante interesante, ¿no? Al menos yo ¿Alguna no conocíamos duda? la mayoría las cirugías. Espero algún día estar presente en alguno de estos procedimientos, maestra. La verdad sí se ve muy emocionante, pero son muy caros, muy minuciosos, ¿no? Y pues no cualquier quirúrgico entra a ese tipo de cirugías, ¿no? Ya veo, Dan. No, pues, se me rompió el electrodo. no. No, imagínate, sí tuvimos una ocasión, no sé si recuerdan, salía antes en las noticias el Galarde, ¿cómo se llama? Que decía no se deje. Ya. Garralda. ¿Cómo? Garralda. Garralda, exacto. Garralda. Ajá, pues ellos le donaron un electrodo a un enfermo y esa vez se suspendió la cirugía y le dieron el electrodo a la jefa para que lo guardara. Y lo guardó también que el día que regresó ya no lo encontrábamos. Entonces sí, ya todas preocupadas buscándolo y decíamos, pues ¿dónde lo dejó, jefa? Pues sí lo guardé también, que lo escondió y no lo podemos encontrar y ya nos veíamos ahí, ¿no? Que no se deje, ¿no? Las enfermeras de neuro. Pero son experiencias bonitas, ¿no? Son experiencias bonitas, que inmediatamente ves que el enfermo se mejora, es muy bonito. También es diferente la atención porque están despiertos y esa relación de que siempre el enfermo tú lo ves pues bajo anestesia, es muy diferente el estarle mojando los labios, el que si tiene frío, en que si está cómodo, ya le pones algo, lo tomas de la mano, le das ánimos, cualquier cosa, es diferente la atención dentro del quirófano en estos enfermos.